Bueno, vamos a hablar de lo que pasó hoy en el Congreso de la Nación, en el Senado, justamente en comisión, donde se debatían los pliegos de 7 jueces. Bueno, se iban a tratar justamente en el día de hoy, de 10 jueces, perdón, cuyos traslados habían sido, bueno, con designaciones ilegales, ¿no? Califican algunos de ilegales estas designaciones o estos traslados. ¿Por qué? Porque no habían contado en su momento con el acuerdo del Senado. Pero hay un dato que, para empezar a entender todo esto, a mí me gustaría que repasemos cómo arranca esta historia y se remonta al 2018. Y tiene que ver, escuchen bien lo que decía Mauricio Macri. Eso en Argentina, sobre todo lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. Ahí empieza la película, porque a partir de ahí Mauricio Macri, muy enojado con la libertad de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que fue otorgada en aquel momento por Eduardo Freyler y Jorge Ballesteros, y él se había enojado. Entonces, ¿qué hace? Él los destituye y firma un decreto, es el decreto 278 del 6 de abril de 2018. Y allí nombra, como en su oportunidad quiso nombrar miembros de la Corte, a estos dos jueces. A Bruglia y Bertuzzi. Porque fíjate cómo nace la película, ¿eh? Bueno, lo que contábamos, y volví a ponerme fe de lo que estaba acá en pantalla, que es lo que pasó en el día de hoy, el capítulo de hoy, donde hay varias cuestiones en las que ya vamos a entrar y que tienen relación, por supuesto, con esto que contaba Antonio y con los dichos del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en su momento. La Comisión del Senado rechazó los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, y se trata de los jueces que fueron trasladados en forma irregular durante el gobierno de Macri. La decisión deberá ser ahora convalidada en el recinto. Pero esto no es todo lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, de manera virtual, ¿no? Como se estaba tratando este tema, hubo uno de los jueces que, estamos hablando de Eduardo Fara, que denunció algo gravísimo, que en realidad, bueno, no es novedad, porque varios jueces ahora sí han denunciado que durante el macrismo recibieron presiones de todo tipo. Bueno, si no es presión, que quien era en ese momento presidente de la Nación, Mauricio Macri, en televisión diga, esto no es lo que habíamos acordado después de un fallo, bueno, ¿a qué nos referimos con presiones, no? Pero vean esto, Fara denunció la presión que recibió la opinión de Gil Lavedra y la frase de Macri. El magistrado denunció persecución de los medios tras su fallo por hoy. Lo vamos a escuchar, pero presten atención, porque lo que dice Fara es que 24 horas se sentía perseguido, que no había forma de tomar otro camino que no fuera, bueno, optar por el traslado que él mismo pide después a lo que es el distrito de San Martín. Lo escuchamos. De aproximadamente 2 meses los medios de comunicación, por radio, por televisión, por diarios por escrito, por internet, prácticamente durante las 24 horas del día, criticaron ese fallo y lo hicieron no solamente en periodo jurídico, sino que pusieron en tela de juicio de honestidad. Denunciado penalmente por los delitos de abuso de autoridad, presuntamente porque mi intervención en la causa era indebida, porque se había omitido realizar un sorteo, el delito de prevaricato, porque yo había dictado una resolución que era absolutamente contraria a la ley en beneficio de unos imputados, y por cohecho, porque yo había hecho eso por haber recibido en la denuncia penal que a mí se me hizo, terminé con un sobreseimiento, se comprobó que mi intervención en la causa había sido absolutamente reglamentaria, que había existido ese sorteo que se decía que no era cierto, se determinó que yo no había dictado un fallo contrario a la ley y que, investigado mi patrimonio y los movimientos a todo ese periodo de alrededor de aquella fecha del fallo, eran regulares. Si hubo expresiones de dirigentes políticos de Cambiemos con respecto a los fallos suyos, de algún diputado, algún dirigente, y con respecto a estas declaraciones del presidente Macri, y se referían a eso, cuando él dijo que no es lo que acordamos. Con relación a lo primero, sí, por supuesto, hubo expresiones de todo tipo. Recuerdo, por ejemplo, una que me llamó la atención, pero bueno, era parte en el proceso, era un abogado del proceso, era el abogado de la FIP, y que especialmente me llamó la atención porque había sido juez de la Cámara Federal donde yo estaba.
era el doctor Gilaber. Esa es una opinión que la recuerdo ahora en este momento. Y respecto de la frase del expresidente Mauricio Macri, sí, obviamente la recuerdo, y la verdad que me llamó la atención porque yo no había acordado nada, ni con él ni con nada. Y ahí firma Mauricio Macri, una vez que los destituyen, los trasladan, firma el decreto 278, fue allá por el 2018. Pero fíjense ustedes, y esto me tomé el trabajo de estudiarlo hoy, el artículo 99 habla de las atribuciones del presidente, porque acá cortamos todo, porque hoy no se presentaron ni Bruglia ni Bertuzzi, no quisieron presentarse, empezaron a apelar y apelar y a reapelar y les salió pésimo. Pero ¿qué dice el artículo 99? Porque esta es la Constitución, ¿no? Son las atribuciones del Poder Ejecutivo. Dice el inciso 3, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo circunstancias excepcionales. ¿Había alguna circunstancia excepcional para nombrar a 2 jueces por decreto? Esto dice la Constitución Nacional. Por lo tanto, estos 2 jueces, que deben respetar y juraron por la Constitución, deben respetarla y atenerse a lo que les diga, digamos, el Poder Legislativo, que es quien debe nombrarlos o no, o proponerlos o no. Esto es ni más ni menos que el artículo 99 y es de la Constitución Nacional. Por eso hay que entender que hay que aferrarse a la Constitución. Tanto que hablan de república y democracia, esto dice la Constitución. Artículo 99, inciso 3. Imaginen hoy que el presidente de la Nación opinara en el mismo sentido de cualquier causa judicial. Seguramente sería un revuelo y se cuestionaría por la intromisión del Poder Ejecutivo en lo que es la justicia o el accionar de los jueces. Bueno, también imaginen la gravedad de que en su momento Fara, en el momento de decidir o de pedir el traslado a lo que eran los tribunales de San Martín, pudiera haber dicho: yo estoy seguro de mi fallo, pero estoy recibiendo presiones. Considero que en la causa Oil, bueno, los directivos accionistas del Grupo Indalo, en realidad en ese momento, y hacia quienes había tomado la decisión, ¿no?, de revocar esa preventiva porque consideraba que no había argumento y en realidad no había habido un intento de realizar una venta de ningún tipo, pudiera haber dicho ante los medios de comunicación, como sí lo hizo el juez Carsoglio en su momento: bueno, sí, estoy recibiendo presiones. La jueza Ana María Figueroa, que tiempo después, ya ahora en el gobierno de Alberto Fernández, pudo decir que había recibido presiones en su propio despacho, en su propia oficina. Bueno, esta es la justicia que sin lugar a dudas tenemos que cambiar los argentinos. Y hablando de Constitución, aquí me envía Daniel Fernández, por ejemplo, el artículo 64 de la Constitución dice: cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Por ende, que la política judicialice absolutamente todo y que la justicia pretenda judicializar algo que constitucionalmente le corresponde al Poder Legislativo, muchachos, si hablamos de república, empecemos a respetar a la madre de todas las leyes, que es la Constitución Nacional. Bueno, hablamos de economía, lo tenemos